Primero vamos a recordar una frase muy famosa. Hay una frase muy famosa que seguramente lo has escuchado, seguramente lo has leído, seguramente te lo han dicho. Hay una frase muy famosa y me vas a ayudar a recordar. ¿Ya? Shh, silencio. Me vas a ayudar a recordar. Oye, dice, hay una frase que dice, el hombre es un ser social por... Claro. Lo has escuchado, lo has leído, de repente te lo han dicho. Dice que el hombre es un ser social por naturaleza. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa cuando nosotros decimos que el hombre es un ser social por naturaleza? Significa que el hombre necesita relacionarse. El hombre necesita convivir. ¿Con quién? Con las demás personas. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. No puede existir un hombre separado de la sociedad, aislado de la sociedad. No puede existir. Ese hombre se moriría. Ese hombre se volvería loco. Entonces, profesor, el hombre es un ser social por naturaleza. Empezamos por ahí. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la ciencia? Oye, ciencia, ¿cuál es la ciencia encargada de estudiar al hombre? ¿Quién estudia? Ciencia. La antropología no es una ciencia. ¿Cuál es la ciencia encargada de estudiar al hombre? ¿Quién estudia al hombre? ¿Las ciencias? Claro, pues, las ciencias sociales. Las ciencias sociales es la ciencia encargada de estudiar al hombre. ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿A qué se dedica? ¿Qué produce? Su presente, su pasado, su futuro, todo. Todo lo que está relacionado con este señor se encarga de estudiar las ciencias sociales. Pero las ciencias sociales es una ciencia bien grande. Pero las ciencias sociales es una ciencia bien amplia, donde vamos a encontrar ramas, donde vamos a encontrar disciplinas. Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar en las ciencias sociales? Por ejemplo, vamos a encontrar a la historia, vamos a encontrar a la geografía, vamos a encontrar a la economía, vamos a encontrar a la antropología, vamos a encontrar a la arqueología, vamos a encontrar a la sociología, a la ética. ¿Y sabes a quién más vamos a encontrar? A la educación cívica. Entonces, repito, las ciencias sociales es una ciencia bien grande, es una ciencia bien amplia, que tiene ramas, que tiene disciplinas. La historia, la geografía, economía, antropología, arqueología, sociología, ética, educación cívica. Oye, y todos estudian al hombre. Todos estudian al hombre. Entonces, por ejemplo, la historia. La historia estudia el pasado del hombre. La geografía, dónde vive el hombre, el espacio donde vive. La economía, ¿a qué se dedica? ¿Qué cosa produce ese hombre? Todos estudian al hombre. La educación cívica también estudia al hombre. Profesor, ¿pero de qué se va a encargar? ¿De qué se va a encargar la educación cívica? La educación cívica se va a encargar cómo el hombre se comporta y se desarrolla dentro de la sociedad. No te olvides que el hombre es un ser social por naturaleza. No te olvides que el hombre vive en la sociedad, se desarrolla en la sociedad. Y en la sociedad, ¿qué cosa vamos a encontrar? En la sociedad vamos a encontrar normas, vamos a encontrar leyes, vamos a encontrar reglas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo salir desnudo a la calle. Yo no puedo agarrar el celular de mi compañero y me lo llevo a mi casa. Yo no puedo estar golpeando a las personas. Yo no puedo hacer eso. Yo, hombre, yo tengo que aprender a vivir. Tengo que aprender a comportarme dentro de la sociedad, respetando las normas, las leyes y las reglas. De eso se encarga la educación cívica. Entonces vamos a dar un concepto. Dice, escucha, la educación cívica es una rama
es una disciplina que pertenece a las ciencias sociales, que se encarga de estudiar al hombre, cómo el hombre se comporta y se desarrolla dentro de la sociedad. Repetimos y te lo grabas. La educación cívica, profesor, es una rama, es una disciplina que pertenece a las ciencias sociales, que se encarga de estudiar al hombre, cómo el hombre se comporta y se desarrolla dentro de la sociedad. Listo, ya tenemos el concepto. Profesor, ahora quiero saber qué significa. ¿Qué significa la palabra educación cívica? Entonces decimos, la palabra educación cívica viene de dos voces latinas, educatio y civis. Educatio, que quiere decir educar, formar, guiar, enseñar, orientar, y civis, que quiere decir ciudadano o persona. Entonces, no te olvides, la palabra educación cívica viene de dos voces latinas, educatio y civis. Educatio, que quiere decir educar, formar, guiar, enseñar, orientar, y civis, que quiere decir ciudadano o persona. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, profesor, educar a la persona, formar al ciudadano. Vamos a educar a la persona. Vamos a formar al ciudadano. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tenemos que educar a la persona? ¿Por qué tenemos que formar al ciudadano? Porque esa persona, porque ese ciudadano vive en la sociedad. Se desarrolla en la sociedad. Es un ser social por naturaleza. Entonces tiene que aprender a vivir. Entonces tiene que aprender a comportarse en esa sociedad, respetando las normas, las leyes y las reglas, hemos dicho. Entonces, educar a la persona, formar al ciudadano. Eso significa la palabra educación cívica. ¿Ya? Muy bien. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de la educación cívica? Muy bien. La educación cívica tiene tres funciones, tiene tres objetivos, tiene tres finalidades. ¿Cuáles son, profesor? Entonces vamos a conocer funciones de la educación cívica. ¿Para qué sirve? Primera función, primer objetivo, primera finalidad. Te vamos a enseñar principios y valores. Te vamos a enseñar principios. Te vamos a enseñar valores. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué me vas a enseñar principios? ¿Por qué me vas a enseñar valores? ¿Y qué clase de principios? ¿Y qué clase de valores? Por ejemplo, el respeto, la solidaridad, la honestidad, la lealtad, la justicia, la puntualidad. ¿Para qué, profesor? ¿Para qué me sirven esos principios? ¿Para qué me sirven esos valores? ¿Para qué me sirve ser justo? ¿Para qué me sirve ser respetuoso? ¿Para qué me sirve ser honesto? ¿Para qué me sirve ser puntual? ¿Para qué me sirve ser leal? ¿Para qué, profesor? ¿Sabes para qué te sirve? Para que seas una buena persona. Para que seas un buen ciudadano. Entonces tienes que ser una buena persona. Justo, honesto, respetuoso, solidario. ¿Sí o no? Tienes que ser una buena persona, tienes que ser un buen ciudadano. Por eso te vamos a enseñar principios. Por eso te vamos a enseñar valores. Porque seguramente tú has visto, hay personas, ¿no? Hay personas que les faltan principios, que les faltan valores. Oye, hay personas que son médicos, son ingenieros, son abogados, son arquitectos, son profesores, pero les falta principios, les falta valores. Entonces seguramente tú has escuchado, por ejemplo, ese caso, ¿no? Ese caso famoso de los cuellos blancos, ¿no? Profesor, ¿y por qué le dicen cuellos blancos? Porque andan con corbatitas, andan con camisita, se ponen camisita, se ponen corbatita. ¿Y qué cosas son? Son médicos, ¿ah? Son abogados, son ingenieros,
son arquitectos. Oye, pero ¿dónde están? Están en la cárcel. Están presos. ¿Por qué? Porque son corruptos. Porque son delincuentes. ¿Para qué les sirve su título? ¿Para qué les sirve su maestría? Tienen maestría. ¿Para qué les sirve su doctorado? También tienen doctorado. Pero no tienen valores. Pero no tienen principios. Porque son delincuentes. Porque son corruptos. Oye, no solamente profesionales, autoridades. Seguramente tú has escuchado, hay alcaldes que tienen denuncias. Hay alcaldes que tienen procesos de alimentos, que tienen procesos de violencia familiar. Oye, no solamente alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros. Seguramente tú te recuerdas. Seguramente tú te recuerdas de ese congresista famoso, ¿no? Ese congresista Mamani, congresista acosador, la mano Sas. Profesor, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Tengo un representante del pueblo. Tengo un padre de la patria, acosador, que golpea a su esposa, que no le da alimentos a sus hijos. ¿Qué clase de representante tenemos? Son alcaldes, son ministros, son congresistas, pero les falta valores, pues. Les falta principios. Entonces, esa es la primera función. Esa es la primera finalidad. Te tenemos que enseñar principios, te tenemos que enseñar valores para que seas una buena persona, para que seas un buen ciudadano, para que seas un bien para la sociedad. Entonces eso. Segundo principio, mejor dicho, segunda finalidad, segundo objetivo. Te vamos a enseñar cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. Te vamos a enseñar cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. ¿Por qué, profesor? Porque este señor tiene derechos. Este señor tiene deberes. Entonces, por ejemplo, yo tengo derecho a la vida. Yo tengo derecho a la libertad. Yo tengo derecho a la igualdad, educación, salud, trabajo, familia, al honor, al nombre, propiedad, etc. Yo tengo derechos, pero no solamente derechos. También tengo deberes. Como hijo, como padre, como persona y como ciudadano. Entonces la pregunta es, como hijo, ¿cuáles son tus deberes como hijo? ¿Qué haces? ¿Estudiar, sí o no? Profesor, tengo que estudiar a conciencia para lograr ingresar a la universidad. Tengo que honrar y respetar a mis padres. Oye, ¿y como padre? ¿Cuáles son tus deberes como padre? Criar, educar, alimentar, proteger ¿a quién? ¿A tus hijos, sí o no? Claro. ¿Y como persona? ¿Cuáles son tus deberes como persona? ¿Qué haces como persona? Respetar los derechos de la otra persona. Y como ciudadano, seguramente ya eres ciudadano. De repente algunos ya son ciudadanos. ¿Y como ciudadano qué haces? ¿Sufragar, sí o no? Tienes que ir a votar. Por ejemplo, el 2 de octubre. El 2 de octubre tenemos elecciones regionales y municipales. Y tienes que ir a votar. Es un deber político para nombrar a tus autoridades locales y regionales. Porque si no vas, multa, ¿sí o no? Es un deber político. Oye, ¿tienes que pagar tributos? ¿Tienes que pagar impuestos? Tienes que pagar tributos. Tienes que pagar tus impuestos también. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que tienes derechos? ¿Te das cuenta que tienes deberes? Esa es la segunda función. La segunda función, la segunda finalidad, el segundo objetivo de la educación cívica es que te vamos a enseñar cuáles son tus derechos y te vamos a enseñar cuáles son tus deberes. Tercera función de la educación cívica. Te vamos a enseñar la convivencia social. No te olvides. No te olvides que el hombre es un ser social por naturaleza. No te olvides que el hombre vive en la sociedad. Se desarrolla en la sociedad. Entonces el hombre tiene que aprender a vivir. Tiene que aprender a comportarse dentro de la sociedad.
respetando las normas, las leyes y las reglas. Yo, hombre, tengo que aprender a vivir junto con ustedes. Tengo que aprender a convivir junto con ustedes, dentro del salón. Entonces, profesor, eso se va a llamar convivencia social. No te olvides, las tres funciones, los tres objetivos de la educación cívica es, te enseñamos principios y valores para que seas una buena persona, para que seas un buen ciudadano, te enseñamos tus derechos y tus deberes y te enseñamos lo más importante, la convivencia social. Ah, muy bien, profesor, ¿cuántos años tiene? ¿18? Ah, profesor, tengo 18 años, pero todavía no he ido a la RENIEC, ¿sí o no? Todavía no he ido a la RENIEC y no he tramitado mi DNI, profesor. La pregunta es, ¿ya soy ciudadano? No. Para ser ciudadano tienes que tener DNI. Sin DNI no eres ciudadano. Profesor, entonces, ¿qué cosa soy? Eres omiso, le dicen así. Omiso. Entonces, ese omiso, ¿qué cosa no puede hacer? No se puede casar, no puede comprar, no puede vender. Es mayor de edad, pero no lo puedes hacer. A ver, anda al banco a cobrar un cheque. DNI. A ver, anda a cobrar una casa al notario. ¿Perdón? Entonces, eres persona, pero todavía no eres ciudadano. Como persona, sí. Como persona, tienes derecho a la vida. Tienes derecho a la libertad. Tienes derecho al igual como persona. Pero como ciudadano, no. Como ciudadano, todavía no votas. Como ciudadano, todavía no puedes presentar proyectos de ley. Como ciudadano. Porque el ciudadano tiene otros derechos. El ciudadano tiene otros derechos. Por ejemplo. Dígame, joven. No, por votar no. Pero si hay otra multa por no sacar DNI. Por votar no, porque como no eres ciudadano no puedes votar. Todavía no estás en el padrón, ¿sí o no? En el padrón todavía no existes. Pero como no existes en el padrón, pero ahora es, ¿y por qué no sacas tu DNI? O sea, por eso el omiso le dice, ¿no? El omiso tiene que sacar su DNI. O sea, ¿cuál es cuál es el problema ahí? El problema ahí es, por ejemplo, cuando te vas a matricular a un colegio. ¿Cómo te matriculas? Si te enfermas, ¿cómo vas al hospital? ¿Cómo ponemos tu nombre? ¿Ya? Quería preguntar a usted. Una persona con 7 años que ya se puso el DNI azul, ¿es obligado a votar? Ah, profesor. Entonces la pregunta es, adelantamos un poquito, ¿ya? Adelantamos un poquito. Requisitos para ser ciudadano. Mayor de 18. Profesor, yo tengo 17. Entonces todavía no eres ciudadano. Profesor, pero entonces, ¿por qué me han dado mi DNI azul? ¿Ah? ¿Por qué me han dado azul si todavía tengo 17? Ah, ¿sabes por qué te han dado? Porque en cualquier momento, ¿qué va a pasar? No, en cualquier momento alcanzas los 18 años. En cualquier momento vas a alcanzar los 18 años. Por eso te están adelantando, pero eso no significa que vas a votar. Recién cuando llegas a los 18, votas. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría el mismo día que tienes 18, te quieres casar? Y todavía no has tramitado tu DNI, sigue siendo amarillo. ¿Te puedes casar? No. Entonces, por eso te adelantan. Porque en cualquier momento vas a llegar a los 18. Y de repente quieres casarte, quieres comprar, quieres vender. Por eso te adelantan. Pero eso no significa que ya eres ciudadano. Espérate a los 18. Sí. No. Ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se actualiza el padrón electoral? El padrón electoral se actualiza, por ejemplo, en este caso, hasta el 2 de octubre. Todas las personas que el día 2 de octubre llegan a los 18 años, ya estás en el padrón. El que recién cumple el 3 de octubre, profesor, no, tú no estás en el padrón. O sea, se actualiza hasta el 2 de octubre el padrón electoral.
Si tu cumpleaños es el 2 de octubre y ese día llegas a 18 años, tienes que ir a votar. Estás en el padrón. Estás en el padrón. Profesor, ¿y la multa? Dice, ¿no? Depende. Depende. La multa no es lo mismo en todo sitio. Depende. Silencio. Depende de la situación socioeconómica. Profesor, a mí me han hecho mi encuesta y soy pobre. Profesor, entonces tu multa es más o menos 27 soles. Profesor, a mí me han hecho mi encuesta y yo no soy pobre. Ya, 48 soles. Profesor, entonces, eso también depende dónde vives, Eso también depende de dónde vives. Porque, por ejemplo, profesor, silencio, profesor, yo vivo en una comunidad campesina, 27 soles. Profesor, yo vivo en La Molina, en Lima. En Surco, 88 soles. Tu multa. Entonces, eso también depende del sitio donde vives y tu condición económica. Muy bien, profesor. Ahora, silencio. Cuando pierdes el DNI, silencio. A ver, pregunta para ustedes, Pregunta para ustedes. Cuando se pierde mi DNI, ¿qué cosa tengo que hacer? Antes del trámite. Denunciar. Entonces pones una denuncia por pérdida de DNI. Con esa copia de la denuncia, te vas a votar. Se ha perdido mi DNI, aquí está mi denuncia. Voto. Comisaría. Ya, listo. Avancemos, silencio. Ahora vamos a conocer el segundo tema. Y nuestro segundo tema es sujeto de derecho. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es sujeto de derecho? Entonces, vamos a dar un concepto. ¿Ya? Escucha, dice, mira, dice. Sujeto de derecho es el centro de imputación de derechos y de deberes. Repito, sujeto de derecho es el centro de imputación de derechos y de deberes. Profesor, centro de imputación en cristiano. En cristiano quiere decir que el Estado te reconoce derechos y el Estado te reconoce deberes. Entonces el Estado te va a decir, oye, tú tienes derechos, y también tienes deberes, Cuando el Estado me dice que yo tengo derechos, cuando el Estado me dice que yo tengo deberes, entonces yo voy a ser sujeto de derecho. ¿Ya? Entonces repetimos. Sujeto de derecho es el centro de imputación de derechos y de deberes. Es decir, que el Estado me reconoce derechos, el Estado me reconoce deberes. ¿Sí está? Ahora la pregunta es, ¿y a quién le reconoce derechos el Estado? ¿Y a quién le reconoce deberes el Estado? ¿A quién le reconoce? ¿Sabes a quién le reconoce derechos? ¿Sabes a quién le reconoce deberes? A la vida humana. Solamente la vida humana puede tener derechos. Solamente la vida humana puede tener deberes. La vida humana. Profesor, ¿y mi perrito? Profesor, ¿y mi gatito? Profesor, ¿pero tiene vida, sí o no? Claro, tu perrito tiene vida, tu gatito tiene vida, tu plantita tiene vida, pero no es humano. Solamente la vida humana tiene derechos. Solamente la vida humana tiene deberes. Profesor, entonces, ese perrito, ese gatito, no tiene derechos. No tiene, pero se protege. Pero sí se protege. ¿Y por qué se protege, profesor? ¿Por qué al zorrito run run lo protegen, profesor? Porque tiene vida, pues. Se protege porque tiene vida, pero no tiene derechos. Lo protegemos, sí, porque tiene vida, pero no tiene derechos. ¿Ya? Entonces no te olvides, solamente la vida humana puede tener derechos, puede tener deberes. Profesor, y cuando hablamos de vida humana, ¿de quién estamos hablando? Muy bien. Cuando hablamos de vida humana, estamos hablando de dos categorías. Aquí vamos a encontrar al concebido y a la persona. El concebido y la persona. Vamos a empezar con el concebido. ¿Ya, profesor? ¿Quién es el concebido? El concebido es el feto, pues, ¿sí o no?
el feto que está creciendo en el vientre de la madre, ¿sí o no? Ya, muy bien. Entonces vamos a dar un concepto, ¿ya? Vamos a dar un concepto. Profesor, ¿qué es el concebido? El concebido es la vida humana dependiente. El concebido es la vida humana dependiente. Profesor, ¿por qué le decimos vida humana? Le decimos vida humana porque la vida empieza con la concepción. La vida empieza con la concepción. Profesor, ¿y qué cosa es concepción? Concepción, seguramente tu profesor de biología te ha dicho, ¿no? Concepción es un proceso biológico donde se junta el óvulo con el espermatozoides. Forman el huevo cigoto, eso se llama concepción. Y desde ese momento empieza la vida. Por eso el concebido es vida humana. La vida empieza con la concepción. ¿Ah? Profesor, pero tú me has dicho dependiente. ¿Y por qué dependiente? Porque depende de la madre. Está unido a la madre por medio del cordón umbilical, ¿sí o no? Ese concebido respira por el cordón. Ese concebido se alimenta por el cordón. Su corazón late porque por el cordón pasa la sangre, ¿sí o no? ¡Claro! Entonces es una vida humana dependiente, pues. Es una vida humana dependiente. ¿Ya? Profesor, ¿y hasta cuándo voy a ser concebido? ¿Hasta qué momento voy a ser concebido? Hasta el nacimiento. Voy a ser concebido hasta el nacimiento. ¿Ya? Hasta el nacimiento, entonces, voy a ser concebido. ¿Ya? Ahora la pregunta es, oye, ¿y el concebido tiene derechos? ¿Y el concebido tiene deberes? Deberes todavía no. Solamente derechos. ¿Qué derechos tiene el concebido? A la vida. ¿Tiene derecho a nacer? ¿Tiene derecho al desarrollo? ¿A la familia? ¿Al nombre? ¿Al honor? Claro. Hasta tiene derecho a heredar. Hasta tiene derecho a heredar. Profesor, entonces el concebido tiene derecho. Tiene derecho a la vida, a la familia, al nombre, al desarrollo, a nacer, a la herencia. Tiene derechos ese concebido. Pero, siempre hay un pero. Sí, tiene que nacer vivo. Tiene que nacer vivo. Es muy importante. Es muy importante si nace vivo o nace muerto, ¿ah? Es muy importante si nace vivo o si nace muerto. Porque si nace vivo, mantiene sus derechos. Si nace muerto, lo pierde. Profesor, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo a mi esposa. Estoy casado. Mi esposa está embarazada. Vamos a tener un hijo, el feto, concebido. ¿Listo? Yo me muero. Si yo me muero, la pregunta es, ¿quiénes son mis herederos? Mi esposa, porque estoy casado, ¿sí o no? Claro. Y segundo, el concebido, ¿sí o no? Porque tiene derecho a la herencia, ¿sí o no? Listo. ¿Eso qué significa? Eso significa que tengo dos herederos. Tengo dos. Cambiamos el ejemplo, cambiamos. Tengo mi esposa está embarazada, yo me muero, pero ¿qué pasa? El concebido también se muere, antes de nacer. Antes de nacer, se muere el concebido. Entonces la pregunta es, ¿cuántos herederos tengo? Uno. Antes tenía dos, ¿sí o no? Ahora tengo uno. ¿Te das cuenta que cambia? ¿Cambia, sí o no? Es muy importante. Es muy importante si nace vivo o si nace muerto. Porque si nace vivo, mantiene su derecho. Si nace muerto, lo pierde. Por eso tiene que nacer vivo. ¿Listo? Listo. Profesor, entonces, el concebido tiene derechos. El Estado le reconoce derechos, ¿sí o no? El Estado le dice, oye, concebido, tú tienes derecho a la vida, ¿sí o no? O lo puedo matar. ¿No? Porque si yo mato al feto, ¿sí o no? Si yo mato al feto, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando matas al feto? Aborto, ¿sí o no? ¿Y el aborto es un delito? ¿Qué me hacen a mí? ¿Me mandan a la cárcel, sí o no? ¿Te das cuenta que el Estado lo protege? ¿Te das cuenta que el Estado protege ese feto? ¿Protege al concebido? Protege el derecho a la vida.
Entonces, profesor, ese concebido tiene derechos. La pregunta del millón. Pregunta para ustedes. Si el concebido tiene derechos, ¿qué cosa es? Claro, pues. Sujeto de derecho. El concebido es sujeto de derecho. ¿Ya está? Oye, ¿y hasta cuándo iba a ser concebido? ¿Hasta el nacimiento, sí o no? Entonces, ahora vamos a conocer a la persona. Oye, y cuando hablamos de persona, hay dos tipos de persona. Aquí vamos a encontrar a la persona natural y a la persona jurídica. Dos tipos de persona. Una persona natural y una persona jurídica. A la persona natural también le decimos persona individual. Y a la persona jurídica también le decimos persona colectiva. Entonces, repito, vamos a tener dos tipos de persona. Una persona natural o individual y una persona jurídica o colectiva. Vamos a empezar con la persona natural. ¿Quién es la persona natural? Nosotros. Nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos personas naturales. Somos personas individuales. Profesor, ¿y desde cuándo? Desde el nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. La muerte pone fin a la persona. La muerte extingue la persona. Algún día, todos vamos a morir. Algún día a todos nos va a llegar la muerte. Con la muerte se termina la persona. Profesor, ¿y la persona natural tiene derechos? ¿Y la persona natural tiene deberes? Yo tengo derecho a la vida. Yo tengo derecho a la libertad. Yo tengo derecho a la igualdad, educación, salud, trabajo, familia, al honor, al nombre, propiedad, etc. Profesor, ¿y tengo deberes? Claro. Como hijo, como padre, como persona y como ciudadano. Tengo deberes. La pregunta del millón. Si la persona natural tiene derechos, si la persona natural tiene deberes, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Claro, pues, nosotros también. Nosotros también somos sujetos de derecho. Listo. Y por último, vamos a conocer a la persona jurídica, o también le decimos colectiva. Profesor, ¿y por qué le decimos colectiva? Le decimos colectiva porque es el conjunto de personas naturales. Muchas, varias personas naturales se organizan, se juntan. Profesor, ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, por ejemplo, una comunidad campesina. Una comunidad campesina, ¿quiénes lo conforman? Los comuneros. ¿Qué han hecho los comuneros? Se han juntado, se han organizado y han formado una comunidad campesina, ¿sí o no? Esa comunidad campesina es una persona colectiva. Otro ejemplo, los partidos políticos. Un partido político, ¿quiénes lo conforman? Los ciudadanos. Oye, los ciudadanos nos organizamos, los ciudadanos nos juntamos y formamos nuestro partido. Ese partido es una persona colectiva. Por eso le decimos colectiva, porque se organizan varias personas naturales, varias personas individuales. Se juntan, ¿ya? Entonces la pregunta es, profesor, ¿y qué es? ¿Qué es la persona jurídica? Entonces vamos a decir, la persona jurídica es una ficción. La persona jurídica es una creación. La persona jurídica se crea, se inventa, se hace. Entonces por eso decimos es una ficción, es una creación. Profesor, ¿y quién lo crea? ¿Y quién lo inventa? Ah, muy bien. ¿Sabes quién lo crea? ¿Sabes quién lo inventa? Hay dos formas. Hay dos formas para crear
Hay dos formas para producir una persona jurídica. Lo puede crear la persona natural o lo puede crear el Estado. Oye, nosotros podemos crear personas jurídicas, nosotros. Pero no solamente nosotros, también lo puede crear el Estado. Profesor, ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, por ejemplo, la Academia Tiempo de Leer. ¿La Academia Tiempo de Leer es una persona jurídica? ¿Es una persona jurídica? Sí. ¿Quién lo ha creado? ¿El profesor Harry, sí o no? ¿El profesor Harry qué cosa es? ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama persona jurídica privada. Esa es una persona jurídica privada. Entonces, por ejemplo, la empresa Claro, la empresa Movistar, la empresa Samsung, Coca-Cola, Vía 7, Totos Pizza, ¿no? La Universidad Alas Peruanas, la Clínica María del Pilar, son personas jurídicas privadas. La bodeguita, no que está en la esquina, la bodeguita de Don Lucho, persona jurídica privada. Entonces, profesor, la persona natural, nosotros podemos crear personas jurídicas. Y cuando nosotros lo creamos, es una persona jurídica privada. Listo. Profesor, pero también me has dicho que el Estado, ¿sí o no? El Estado también puede crear personas jurídicas, ¿sí? ¿Y cómo se va a llamar eso, profesor? Eso se va a llamar persona jurídica pública. Profesor, ejemplo. Por ejemplo, los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el Colegio Nacional Mariscal Cáceres, el Hospital Regional de Ayacucho. Son personas jurídicas públicas, que el Estado lo ha creado, que el Estado lo ha inventado. Entonces, persona jurídica pública. ¿Listo? Ahora la pregunta para ustedes. Oye, ¿y la persona jurídica tiene derechos? ¿La persona jurídica tiene deberes? Pregunta, ¿qué derechos tiene una persona jurídica? ¿Qué derechos tiene la academia? A ver. Tiene derecho al nombre. La persona jurídica tiene derecho al nombre. Entonces se llama Academia Preuniversitaria Tiempo de Leer. Oye, ¿sabes qué? Mañana yo también voy a formar mi academia, ¿ya? Y le voy a poner el mismo nombre. ¿Yo puedo hacer eso? ¿No puedo, sí o no? Claro, yo no puedo hacer eso. ¿Te das cuenta que tiene derecho al nombre? Pregunta para ustedes. ¿La persona jurídica puede recibir herencia? ¿Yo le puedo dejar mi casa a la academia? ¿Le puedo dejar mi sueldo a mi partido político? ¿Le puedo dejar mi carro a mi iglesia? ¿Puedo hacer eso? ¿Una persona jurídica puede recibir herencia? Tiene derecho a la herencia. Tiene derecho a la herencia. Entonces tiene derecho. ¿Y tiene deberes? ¿Qué deberes tiene la academia, por ejemplo? Brindar educación, ¿sí o no? Brindar educación, porque esto no es gratis. Esto no es gratis. Tú has pagado para que te den educación. Brinda un servicio, educación. ¿Tiene que pagar impuestos? ¿Tiene que pagar tributos? Tiene deberes, entonces. La pregunta del millón. Si la persona jurídica tiene derechos, si la persona jurídica tiene deberes, ¿qué cosa es? Sujeto de derecho. La persona jurídica también es sujeto de derecho. Ahora la pregunta es, profesor, ¿tú me has dicho sí o no? ¿Tú me has dicho, profesor, que la persona natural empieza con el nacimiento y termina con la muerte? ¿Cómo empieza una persona jurídica? Con la creación. ¿Desde qué momento? Desde su inscripción. ¿Y dónde se inscribe la persona jurídica? En la SUNAR. ¿Y qué significa SUNAR? ¿Qué es SUNAR?
Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Entonces las personas jurídicas se inscriben en la SUNAR y desde ese momento existe. Desde ese momento. Pero siempre hay un pero. Pero, profesor, hay personas jurídicas que no se quieren inscribir. Por ejemplo, la bodeguita de Don Lucho, ¿sí o no? La bodeguita de Don Lucho es una persona jurídica, ¿pública o privada? Privada, ¿sí o no? Pero no se quiere inscribir, por eso no te quiere dar boleta. ¿Sí o no? Pero ¿qué va a pasar cuando no se inscribe? Cuando no se inscribe, va a venir la municipalidad, ¿sí o no? Va a venir la municipalidad y le va a decir, oye, a ver, tu licencia de funcionamiento, a ver, tu autorización de defensa civil, oye, a ver, tus boletas, ¿estás dando boletas o no? Y le va a decir, no, no tengo, le va a decir, no, no tengo, recién estoy abriendo, le va a decir, no, recién una semanita estoy abriendo, no tengo, pues, ya listo, no hay problema, pero yo voy a regresar en 3 meses, tienes que tener licencia, tienes que tener boleta, si no lo tienes, te voy a clausurar. Entonces, ¿por qué no se quiere inscribir la bodeguita de Don Lucho? Porque no quiere pagar impuestos, ¿sí o no? Porque no quiere pagar tributos, ¿sí o no? Entonces, ¿pero existe? Sí existe, es una persona jurídica, pero le vamos a decir persona jurídica no inscrita. La bodeguita de Don Lucho es una persona jurídica no inscrita. ¿Ah? Listo, entonces la persona jurídica empieza con su inscripción. ¿Y cómo termina? ¿Con qué termina una persona jurídica? ¿Cómo se termina? Pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Clausura, bancarrota, disolución. Las personas jurídicas se disuelven. Las personas jurídicas se disuelven. Profesor, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, pregunta para ustedes, ¿ah? ¿El poder legislativo es una persona jurídica? ¿Público o privado? ¿Público, sí o no? El poder legislativo es una persona jurídica pública. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el señor Martín Vizcarra disolvió ¿Congreso? Cuando el Congreso se disuelve, ¿sigue funcionando? Ya no existe, ¿sí o no? Se disolvió. Entonces, profesor, la persona jurídica empieza con su inscripción y termina con su disolución. ¿Listo? Y no te olvides, es sujeto de derecho. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas hasta aquí, por favor? ¿Dudas, consultas, preguntas? Vamos. Dígame, joven. ¿Existe un año límite para los derechos de autor? En el caso peruano son 70 años. Por ejemplo, si yo escribo una obra, a ver, no sé, la fiesta del chivo. Si yo escribo una obra, profesor, esa obra solamente me pertenece a mí, porque yo soy su autor. ¿Listo? Otra persona lo puede copiar, puede aumentar, puede quitar, ¿no, sí o no? Listo, profesor, eso se llama derecho de autor. Solamente yo puedo autorizar, solamente yo puedo vender, solamente yo puedo firmar ese libro. ¿Listo? Profesor, ¿y eso es para siempre? No. En el caso del Perú, estamos hablando en el Perú. En el caso del Perú, existe una ley, la ley sobre derechos de autor, donde dice, una creación intelectual solamente le pertenece a su creador hasta los 70 años. Pasan los 70 años, se convierte en dominio público. O sea, cualquiera ya lo puede utilizar. Cualquiera lo puede vender. Cualquiera lo puede modificar, quitar, no sé, lo que quiera. Entonces tú tienes tu derecho de autor protegido hasta los 70 años. En eso tú puedes vender lo que tú quieras. Pasado los 70 años, pertenece al pueblo. Dígame, joven. Usted dijo que la persona jurídica acaba con Disolución. cualquier congreso ha vuelto a haberlo inscrito. Ah, muy bien. Buena pregunta.
Profesor, tú me has dicho que el poder, la persona jurídica se extingue con su disolución. Pero, ¿y ahora sigue existiendo, profesor? Porque cuando el señor Martín Vizcarra disolvió el Congreso, ¿después qué hizo? ¿Después qué hizo? Convocó a nuevas elecciones. O sea, no se quedó ahí. Convocó a un nuevo Congreso. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Listo. Ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Ya? Profesor, tú me has dicho, profesor, que la persona natural empieza con el nacimiento y termina con su muerte. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Pero, siempre hay un pero. Pero existe otras formas. Existe otras formas como la persona puede dejar de existir. Hay otras formas. Profesor, entonces vamos a conocer formas de extinción de la persona. Y aquí tenemos 3 casos. Aquí tenemos desaparición, ausencia y muerte presunta. Aquí tenemos 3 casos. No te olvides, ¿ah? La muerte pone fin a la persona. Pero existe otras formas como la persona puede dejar de existir. ¿Ya? Vamos a conocer 3 casos. Desaparición, ausencia y muerte presunta. Vamos a empezar con la desaparición. Que seguramente tú lo has visto, ¿ah? Seguramente tú te has dado cuenta. Por ejemplo, seguramente tú has visto, ¿no? Has visto en las noticias, de repente en las redes sociales, o de repente en la calle, en los postes, en las paredes, has visto, ¿no? Niña desaparecida. Señorita desaparecida. Anciano desaparecido. Por favor, llamar a este número. Dice, ¿no? Profesor, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con esa niña? ¿Qué ha pasado con ese viejito? ¿Ha desaparecido o no? ¿Y eso qué significa? Que no sabemos dónde está. Eso significa que no sabemos dónde está. Preguntamos a su familia, preguntamos a sus amigos, preguntamos a su compañero, nadie sabe dónde está. No tenemos noticias de su paradero. Eso se llama desaparición. Eso se llama desaparición. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Empezar a buscar. Tenemos que empezar a buscar. ¿Listo? Para encontrarlo, pues, tenemos que empezar a buscar. Profesor, pero ese señor, ese viejito, ¿no? Ese viejito, esa persona, profesor, de repente tiene su casa. De repente tiene su carro. De repente tiene sus empresas, ¿sí o no? De repente es un empresario que está desaparecido. Profesor, ¿qué cosa tenemos que esperar? Tenemos que esperar 60 días. Vamos a esperar 60 días. La pregunta es, ¿60 días para qué? ¿Para empezar a buscar? ¿60 días para qué? ¿Para empezar a buscar? ¿Qué pasa si no regresa a los 60 días? Le nombramos un representante. Le vamos a nombrar un representante. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué le nombramos un representante? Porque este señor tiene su casa, tiene su carro, tiene su empresa, y como está desaparecido, ¿quién se encarga de su casa? ¿Quién se encarga de su carro? ¿Quién se encarga de su empresa? El representante, pues. Por eso le vamos a nombrar representante. Pero tiene que pasar 60 días, ¿ah? 60 días. Si no regresa, representante. 60 días no es para buscar, ¿ah? 60 días no es para buscar. La búsqueda es inmediata. La búsqueda es inmediata. Entonces 60 días no es para buscar. Es para nombrar representante. ¿Ah? Muy bien. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si siguen pasando los días, sí o no? 70 días, 80 días, 90 días, un año y medio. ¿Y sabes qué llegamos? Llegamos a los 2 años. Claro. Si llegamos a los 2 años, este desaparecido se convierte en ausencia. El ausente. Profesor, pero tenía su casa, ¿sí o no? Tenía su carro, tenía su empresa. ¿Qué hacemos?
nombramos otro representante. Pero este representante tiene un nombre especial ahora. Claro, este representante se llama curador de bienes. Que lo vamos a conocer, pero más adelante. Cuando llegamos a curatela, te voy a hablar de esto. ¿Ya? Entonces, si no aparece 2 años, si no regresa 2 años, se convierte en ausente. Le nombramos un representante que se llama curador de bienes. Listo. Profesor, ¿y qué pasaría si siguen pasando los años, sí o no? Siguen pasando los años. 3 años, 4 años, 6 años, 8 años, 9 años. La pregunta es, ¿este señor ausente, sí o no? ¿Este señor ausente puede ser inmortal? No, no puede ser inmortal. Nadie es inmortal. ¿Y qué cosa hemos dicho? Hemos dicho que a todos nos va a llegar la muerte. Algún día todos vamos a morir. Profesor, este señor también se tiene que morir. Profesor, pero ¿y cómo se va a morir? ¿Cómo se va a morir si no sabemos dónde está? No te preocupes. No te preocupes, porque ¿sabes qué? Lo podemos matar. Profesor, ¿y cómo lo matamos? Para eso existe muerte presunta. Y para eso tiene que pasar, ¿qué cosa tiene que pasar? 10 años. Tiene que pasar 10 años. 10 años no sabemos dónde está. 10 años no tenemos noticias de su paradero. 10 años nadie sabe nada. Oye, si pasan 10 años, ¿qué cosa podemos decir? Que ya está muerto, ¿sí o no? Podemos decir que ya está muerto. Por eso se llama muerte presunta. Se presume, se supone que ha muerto. Profesor, ¿y para qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos la muerte presunta? ¿Para qué sirve esto? ¿Sabes para qué sirve? Pregunta para ustedes. Con la muerte, ¿qué cosa empieza? Con la muerte, ¿qué cosa empieza? Claro, pues, eso se llama sucesión. Con la muerte empieza la sucesión, la herencia. Si no haces esto, si no haces la muerte presunta, no te puedes repartir la herencia. No te puedes. Claro. Entonces tú tienes que hacer la muerte presunta para recién reclamar la herencia. La herencia solamente empieza con la muerte. Si no hay muerte, no hay herencia. ¿Listo? Entonces tienes que esperar 10 años. Profesor, pero 10 años es mucho, ¿sí o no? Yo no quiero esperar 10 años. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. 5 años. ¿Cuándo, profesor? Cuando la persona que ha desaparecido es mayor de 80 años. Un viejito de 80 años. Un viejito de 80 años desaparece, pasan 5 años, seguramente ya está frío, ¿sí o no? Ya está frío. Profesor, entonces, seguramente ya está muerto. Empezamos con la herencia. ¿Listo? Profesor, pero 5 años es mucho todavía. ¿Puede ser menos, profesor? Sí, sí puede ser menos. 2 años. ¿Cuándo, profesor? Cuando la persona desaparece en una situación de peligro. ¿Y qué quiere decir eso, profesor? ¿Qué quiere decir situación de peligro? Varios casos. Por ejemplo, un terremoto, un tsunami, una guerra, un incendio, una erupción volcánica, un huaico. Entonces la persona desaparece en una guerra. La persona desaparece en un huaico. La persona desaparece en un terremoto, en un maremoto. Desaparece. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En estos momentos tenemos un incendio en el salón. Todos salimos corriendo, ¿no? Todos salimos corriendo y yo me tropiezo. Me golpeo la cabeza, me desmayo. Termina el incendio y dice, oye, ¿y mi profesor de cívica? No está mi profesor de cívica. Hay que regresar a buscar. Y busca, ¿sí o no? Y ya no estoy. Ceniza, ¿sí o no? Eso se llama situación de peligro. Si no regreso en 2 años, si no aparezco en 2 años, seguramente ya estoy muerto. Entonces, ¿qué haces? Empiezas con la herencia. ¿Listo?
Entonces no te olvides, no te olvides. La muerte pone fin a la persona, pero existen otras formas como la persona puede dejar de existir. Desaparición, ausencia y muerte presunta. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas, por favor? ¿Sí? Ya, muy bien. Ya. Tenemos un caso, dice, ¿ah? Profesor, un joven, una señorita, cualquiera, se va de su casa. Se va de su casa porque de repente, no sé, pues, no le gusta o vivir con su familia, no sé, ¿no? Se va de su casa calladito, dice, ¿no? Calladito, y se va a otro país. Yo supongo que es mayor de edad, ¿no? Mayor de edad. Profesor, 18 años. Llega a los 18 años, se va de su casa, calladito sin decir nada a nadie. ¿Listo? Profesor, no sabemos dónde está y están pasando los años, ¿ah? ¿Listo? Ahora la pregunta es, cuando una persona desaparece, ¿qué haces? Presentas una, desde ahí cuentas. Desde ahí cuentas, desde que presentas la denuncia. Desde ahí cuentas 60 días, 2 años, 10 años. Llegas aquí, muerto. Desde ahí cuentas. Profesor, ¿y qué pasaría? Entonces, cuando tú presentas la denuncia, van a empezar a buscar. Van a preguntar a sus amigos. De repente decir dónde es su amigo, ¿no? Entonces van a empezar a buscar a sus amigos, a sus compañeros, ¿no? De repente otra familia se ha ido, no sé. Ahí, para saber si de verdad está desaparecido. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Dígame, joven. ¿Qué pasaría si ya desaparece? Pasan los 10 años y se reparten la herencia. Y vuelve después de un tiempo. Ah, regresa después de los 10. Ah, muy bien. Claro. Claro. Entonces vamos a poner un caso. ¿Ya? Tenemos un caso. Pepito de los Palotes. Pepito de los Palotes. Silencio. Pepito de los Palotes está desaparecido. Pasan 10 años, muerte presunta. Tiene su casa, tiene su carro, tiene su empresa. ¿Nos repartimos, sí o no? Nos repartimos su casa, su carro, su empresa. ¿Listo? A los 11 años regresa Pepito de los Palotes, profesor. Listo. Profesor, si regresa Pepito de los Palotes, ¿qué cosa tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es, tiene que ir al Poder Judicial. Tiene que ir al Poder Judicial y tiene que hacer un juicio, tiene que hacer un proceso. Ese juicio, ese proceso se llama declaración de existencia. Ese juicio, ese proceso, termina con una sentencia. ¿Y qué cosa dice la sentencia? La sentencia dice, señores, Pepito de los Palotes está vivo. Pepito de los Palotes existe. ¿Y cómo existe? Devuélvanle. Devuélvanle sus derechos. Entonces le devuelve su casa, le devuelve su carro, le devuelve su empresa. Profesor, pero su carro me han robado. Ya no lo tengo. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cuánto valía el carro? El carro valía 30.000 soles. Ahora le debes 30.000 entonces. Profesor, la casa lo he vendido, ¿sí o no? Lo he vendido la casa, profesor. No te preocupes. ¿Cuánto lo has vendido? Lo he vendido 50.000. Ahora le debes 50.000. Entonces, no te olvides una cosa. Shh, silencio, silencio. No te olvides una cosa. La sucesión solamente puede existir con la muerte. Si Pepito está vivo, la sucesión se anula. Dígame, joven. Ah, muy bien, profesor. Pepito de los Palotes tenía su terreno nada más. Y como yo pensaba que estaba muerto, ¿sí o no? Yo pensaba que estaba muerto, yo lo construí. Un edificio de 10 pisos, profesor. ¿Ah? Profesor, ¿le voy a devolver el edificio o también el terreno? Porque ahí hay dos cosas. Terreno, edificio. Y ahora, ahí tú tienes varias opciones. Primera opción, le vendes. Le vendes la construcción. Esa es la primera opción. ¿Ah? Segunda opción,
le compras el terreno. Cómprale su terreno. ¿Listo? Tercera opción, véndelo todo y repártete la plata entre los dos. Tienes varias opciones, ¿ah? Tienes varias opciones. ¿Ya? Si no quiere ninguna de las casas. Judicial, me voy al juicio, me voy al Poder Judicial. Ahí que reclame. Que reclame ahí. ¿Ya? Porque yo le estoy dando opciones. No quiere ninguno. Ya, que decide el juez. El juez que decida. Yo te estoy dando opciones. Tú no quieres. Tu problema. Ya, Ya. Ahora, claro, por ejemplo, en el peor de los casos es, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú sabías que estaba, mejor dicho, tú sabías dónde se esconde, por ejemplo, ¿no? Pepito, mejor ponemos un caso para que se entienda, ¿ya? Vamos a poner un caso. Yo tengo a mi papá, ¿ya? Y mi papá saca un préstamo del banco. Saca un préstamo de $500,000 de soles, ¿ya? ¿Qué hace mi papá? Mi papá dice, como no le quiere pagar al banco, dice, ¿sabes qué, hijo? Me voy a ocultar. Para no pagar al banco me voy a ocultar. Me voy a ir a la punta del cerro y me voy a quedar 10 años ahí. Pasan 10 años, solicitas, ¿sí o no? Solicitas muerte. Y como ya estoy muerto, ya no me pueden cobrar. ¿Sí o no? Ya, listo. Entonces, hacemos eso, ¿ah? Hacemos eso. Saca el préstamo, se esconde, se va a la punta del cerro, se queda 10 años, ya está muerto. ¿Y yo qué hago? Como tiene su terreno, yo construyo su terreno. Construyo un edificio de 10 pisos. ¿Listo? El señor vivo regresa a los 11 años, ¿no? Regresa a los 11 años y dice, oye, pero ¿quién te ha dicho que construyas? ¿Quién te ha dado permiso que construyas? No, pero como tú te has ido, le digo, ¿no? Como tú te... Ya, bueno. Ahí, por ejemplo, el que pierde es la persona que ha construido. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho de mala fe. Eso se llama mala fe. Tú lo has hecho sabiendo que estaba engañando al banco. Entonces ahí tú puedes perder. La construcción, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, pero ya esos otros temas de ya. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a pasar a la capacidad jurídica. Vamos a conocer la capacidad jurídica. Oye, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, de repente en el futuro te quieres casar. De repente en el futuro, cuando seas profesional, te vas a comprar tu casa, tu carro, un terrenito, ¿no? Te vas a comprar tu terrenito, ¿no? Profesor, vas a firmar contratos también, ¿sí o no? Con una empresa. Profesor, antes de morir, quiero hacer mi testamento también. Perfecto. Si tú te quieres casar, si tú quieres comprar, quieres vender, quieres hacer tu testamento, necesitas capacidad jurídica. Porque si no tienes capacidad jurídica, no te puedes casar, no puedes comprar, no puedes vender, no puedes firmar contratos. Entonces te voy a enseñar. Te voy a enseñar qué es. ¿Qué es la capacidad jurídica? ¿Ah? Dice, concepto, escucha, dice. La capacidad jurídica es la facultad, es la atribución que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones y para realizar por sí mismo actos jurídicos válidos, sin necesidad de un representante. Repetimos, la capacidad jurídica es la facultad, es la atribución que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones y para realizar por sí mismo actos jurídicos válidos, sin necesidad de un representante. Explicamos. Profesor, tú me has dicho, es la facultad, es la atribución. ¿Qué quiere decir eso? Es el poder. Es el poder que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir para ser dueño de derechos, para ser dueño de deberes. Oye, no te olvides, ¿sí o no? No te olvides que la persona natural es sujeto de derechos, ¿sí o no? Yo tengo derechos, tengo deberes. Entonces yo soy dueño de mis derechos. Entonces yo soy dueño de mis deberes. ¿Qué más hemos dicho? Y para realizar por sí mismo
Yo solito. Yo solito. ¿Qué cosa voy a realizar? Yo solito voy a realizar actos jurídicos válidos. ¿Y qué cosa es acto jurídico? Acto jurídico es un testamento, un contrato, el matrimonio, la donación, la compra-venta. Eso se llama acto jurídico. Si yo solito lo quiero hacer, tengo que tener capacidad jurídica. ¿Qué más hemos dicho? Sin necesidad de un representante. ¿Qué quiere decir eso? Yo no necesito mi papá, yo no necesito mamá, yo no necesito tutor, yo no necesito curador. Yo no necesito. ¿Por qué? Porque yo solito lo puedo hacer. Yo no necesito representantes. Yo solito lo puedo hacer. Eso se llama capacidad jurídica. Repetimos y te lo grabas. La capacidad jurídica es la facultad, es la atribución, es el poder que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones, para ser dueño de derechos y deberes y para realizar por sí mismo, yo solito, actos jurídicos válidos, matrimonio, testamento, contrato, donación, sin necesidad de un representante, sin necesidad de mi papá, mi mamá, mi tutor, mi curador. Eso se llama capacidad jurídica. ¿Ya? Profesor, ¿y cuando hablamos? Y cuando hablamos de capacidad jurídica, existen dos tipos de capacidad. Aquí vamos a encontrar la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio pleno. Tenemos dos tipos de capacidad. Una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio pleno. Vamos a empezar con la capacidad de goce. Y la respuesta está aquí. La respuesta está en su nombre. Goce. Gozar. Disfrutar. Profesor, ¿qué es la capacidad de goce? La capacidad de goce es la facultad, es la atribución, ya sabes, ¿no? Es el poder. Es el poder que tiene una persona para gozar sus derechos, para disfrutar sus derechos. Entonces la pregunta es, pregunta para ustedes, ¿desde cuándo gozo mis derechos? ¿18, sí o no? No. ¿Nacimiento, sí o no? No. Desde la concepción. No te olvides que el concebido, ¿qué cosa es? ¿Sujeto de derechos, sí o no? ¿Tiene derecho a la vida? ¿Tiene derecho a la familia? ¿Tiene derecho a heredar? Goza de su derecho a la vida. Goza de su derecho a la familia. Goza de su derecho a la herencia. Está gozando, pues. Pero no te olvides también, no te olvides que el concebido tiene un requisito, ¿sí o no? ¿Y para qué tiene que nacer vivo? ¿Para que siga? Para que siga gozando, pues. Para que siga gozando. Tiene que nacer vivo. Entonces, profesor, desde la concepción tengo capacidad de goce. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me acompaña? Hasta la muerte. La capacidad de goce me acompaña hasta la muerte. ¿Listo? Entonces no te olvides, gozar, disfrutar. ¿Ah? Ahora vamos a conocer la capacidad de ejercicio pleno. Oye, y la respuesta está aquí. Ejercicio. Ejercer. Entonces la pregunta es, ¿qué es ejercer? ¿Qué significa ejercer? Yo ejerzo. Realizar, hacer, obrar, ¿sí o no? Entonces vamos a dar un concepto. La capacidad de ejercicio es la facultad, es la atribución, es el poder, ya sabes, ¿no? Es el poder que tiene una persona para realizar, para hacer por sí mismo actos jurídicos válidos, sin necesidad de un representante. Yo no necesito mi papá, yo no necesito mi tutor, yo no necesito mi curador, yo no necesito eso, porque yo solito lo puedo hacer. Yo solito puedo firmar mis contratos. Yo solito puedo firmar mi testamento, yo solito puedo firmar mi matrimonio, yo solito lo puedo hacer.
Yo no necesito representantes. Entonces la pregunta es, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo capacidad de ejercicio plena? Desde la mayoría de edad. A los 18 años. A los 18 años vas a tener capacidad de ejercicio plena. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué a los 18 años? Porque a los 18 años, más o menos has madurado física y psicológicamente. A los 18 años ya eres responsable de tus actos. Ya te das cuenta de lo que estás haciendo. Oye, si cometo un delito a los 18 años, ¿dónde me van a mandar? ¿A Piedras Gordas, sí o no? ¿A Chayapalca, sí o no? ¿A Yanamilla, sí o no? ¿O me van a mandar a Maranguita? ¿No? Ya no Maranguita. Ahora me mandan a Yanamilla. Profesor, entonces a los 18 años ya soy responsable de mis actos. Entonces, a los 18 años tienes capacidad de ejercicio. Ya está. Profesor, pero 18 años es mucho. Yo no quiero, ¿sí o no? Yo no quiero esperar 18 años, profesor. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. A los 16. A los 16 años puedes tener capacidad de ejercicio pleno. La pregunta es, ¿para todos los casos? No. Para 2 casos especiales, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos casos? Matrimonio y título profesional. Profesor, entonces me puedo casar a los 16. Entonces me puedo casar a los 17. Sí, te puedes casar, pero con una autorización notarial de tus padres. Tu papá, tu mamá te tiene que dar permiso. Si tu papá te da permiso, si tu mamá te da permiso, te casas a los 16, ya tienes capacidad de ejercicio pleno. ¿Tiene que ser los dos necesariamente? Ah, muy bien, buena pregunta. Profesor, ¿y el permiso me tiene que dar los dos o solamente uno de ellos? ¿Te puede dar los dos? Mejor. Profesor, ¿y qué pasaría si mi papá está de acuerdo y mi mamá no quiere? Suficiente con uno de ellos. Suficiente con uno. Suficiente con uno. Profesor, ¿y si los dos no quieren? No te casas. No te casas. Profesor, ¿y si no me quieren dar permiso? ¿Te aguantas, sí o no? Te aguantas hasta los 18. Porque a los 18 ya no te puede decir nada, ¿sí o no? A los 18 ya no te puede decir nada. Entonces te aguantas 2 añitos nada más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primer caso, matrimonio. Segundo caso. Segundo caso es título. Título profesional. Oye, tienes que tener un título, ¿ah? Para tener capacidad de ejercicio plena. A los 16, a los 17. Profesor, la pregunta es, profesor, entonces, para tener mi título a los 16, tengo que ingresar a los 11 años, ¿sí o no? ¿Tengo que ingresar a los 11 años para tener mi título a los 16? No. Porque también sirve, ¿ah? Carreras técnicas. Si tú tienes una carrera técnica, ¿no? Y tienes tu título profesional, ya tienes capacidad de ejercicio. Ya tienes capacidad de ejercicio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pregunta para ustedes. El título profesional, ¿para qué te sirve? ¿Para trabajar, sí o no? Cuando tú trabajas, ¿vas a firmar un contrato? Cuando firmas un contrato, ¿vas a cobrar un sueldo? Cuando cobras un sueldo, ¿te vas a mantener solo? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Emancipación. Te vas a emancipar. Profesor, estoy cansado. Mi papá, mi mamá me controla mucho. No quiere que salga a las fiestas, no quiere que vaya a los cumpleaños, no quiere que tenga amiguitos, no quiere que tenga enamorado, no quiere que vaya al cine. Estoy cansado, profesor. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mi título. Ah, emancípate pues. Emancípate. Porque ya tienes un título. Ya te puedes mantener solo. Pero si no tienes título, no puedes. Tú no te puedes ir de tu casa para vivir debajo del puente, ¿sí o no? No puedes. ¿Ya? Profesor,
Pero 16 años es mucho, ¿sí o no? 16 años es mucho. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. 14. A los 14 años puedes tener capacidad de ejercicio plena. A los 14 años. La pregunta es, ¿para todos los casos? No, no es para todos los casos. Entonces, ¿qué cosa tiene que pasar aquí? ¿Qué cosa tiene que pasar aquí a los 14 años? No. Te tienes que convertir en padre o te tienes que convertir en madre. Padrastro, no. Te tienes que convertir en padre o te tienes que convertir en madre. Entonces, seguramente tú has visto, ¿sí o no? Seguramente tú has visto, oye, señoritas jóvenes, ¿no? Señoritas jóvenes, 14, 15, 16 años, están embarazadas, ya tienen sus hijos. Entonces, profesor, si tú tienes 14 años y ya eres papá, si tú tienes 14 años, ya eres mamá, vas a tener capacidad de ejercicio pleno. Vas a tener. Pero, siempre hay un pero, no te olvides, ¿ah? Siempre hay un pero. Esta capacidad de ejercicio que vas a tener a los 14 años, solamente lo vas a utilizar en beneficio de tu hijo. Solamente lo vas a utilizar en beneficio de tu hijo. Nada más. Tú no te puedes casar. Tú no puedes comprar. Tú no puedes vender. Tú no puedes hacer testamento. Tú no puedes hacer eso. Solamente lo vas a utilizar en beneficio de tu hijo. Nada más. Profesor, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, tenemos un caso. Una señorita de 15 años. Una señorita de 15 años que ya ha tenido su hijo. Tiene su niño, tiene su hijito de 1 añito. Profesor, cuando ese niño nace, ¿sí o no? Cuando ese niño nace, necesita un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Antes del DNI. Partida de nacimiento. La pregunta es, ¿quiénes firman la partida de nacimiento? ¿Los padres, sí o no? Como tú eres la mamá, como tú eres el papá, vas a firmar ese documento. ¿Eso qué significa? Eso significa que vas a reconocer a tu hijo. Profesor, ¿y qué pasaría? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría, profesor, si su papá no quiere reconocer a mi hijo? Tienes 14 años, ¿ah? ¿Qué le vas a hacer a ese señor? ¿Le vas a denunciar, sí o no? Para poner la denuncia, te voy a dar capacidad de ejercicio. ¿Qué pasaría si ese señor a tu hijo no le quiere dar alimentos? ¿Vas a denunciar, sí o no? Para presentar la denuncia, te voy a dar capacidad de ejercicio. Entonces, ¿te das cuenta? Solamente en beneficio de tu hijo. Eso no significa que te vas a casar. Eso no significa que vas a comprar, vas a vender, vas a hacer testamento. No, tú no puedes hacer eso. Solamente en beneficio de tu hijo. ¿Ah? Muy bien. Sí, dígame, señorita. Sí. No, ya puedes. Sí, puedes matricular a tu hijo. Si tu hijo se enferma, lo llevas al hospital también. Porque tú eres su papá. Tú eres su mamá también. Puedes hacer. Por eso, este es solamente en beneficio de tu hijo. ¿Ah? Exacto, claro. Porque está en beneficio de tu hijo. Esa es la clave. Si es en beneficio de tu hijo, lo haces. Si no es en beneficio de tu hijo, no lo haces. Esa es la clave. ¿Ah? Listo. ¿Alguna duda? Dígame, joven. Por ejemplo, de la chica superando que ella firma y el padre de la chica puede darle su apellido. Profesor, el abuelo. El abuelo puede reconocer a su nieto, pero así, claro. Pero eso sería como nieto, no como hijo. Reconozco a mi nieto, así. Pero el abuelo no puede reconocer, porque si lo reconoce, ¿qué pasaría? Porque también pasa, el abuelo lo reconoce como su hijo, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si lo reconoce como su hijo?
Ahí vas a tener, o sea, normal, reconócelo, ¿ya? No hay problema. ¿Cuál es el, silencio? ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es que la señora no le puede pedir alimentos a ese chico. Le vas a pedir alimentos al abuelo ahora. Porque el abuelo lo ha reconocido. Entonces, bueno, si tú quieres eso, ya, pues no hay problema. ¿No? Listo. Ahora vamos a conocer lo contrario. Lo contrario de la capacidad de ejercicio plena. Lo contrario. ¿Qué cosa es? La incapacidad. Lo contrario se llama incapacidad. Entonces vamos a conocer la incapacidad. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es la incapacidad? Entonces decimos, la incapacidad es la carencia. Es la carencia de facultades, la carencia de atribuciones, por medio del cual una persona no puede realizar por sí mismo actos jurídicos válidos. Necesita. El incapaz necesita un representante. Los incapaces necesitan representante. Entonces repetimos. La incapacidad es la carencia. Es la carencia de facultades, la carencia de atribuciones, por medio del cual una persona no puede realizar por sí mismo actos jurídicos válidos. Necesita un representante. Profesor, la pregunta es, ¿y qué cosa es carencia? ¿Qué significa carecer? ¿Qué es carencia? Algo te falta, algo no está, un requisito te falta. Profesor, ¿y cuál es ese requisito que me está faltando? Esto te está faltando. Mira, aquí está. Primer requisito que te falta. No tienes 18 años. No has llegado a los 18 años. Profesor, pero yo tengo 16, pero no te has casado. Yo tengo 16, pero no tienes título. Yo tengo 14, pero no eres padre, no eres madre. Esto te está faltando. Como te falta esto, ¿sí o no? Como te falta esto, por eso eres incapaz. Por eso eres incapaz. Entonces la incapacidad es la carencia. Te falta. No tienes 18, no te has casado, no tienes título, no eres papá, no eres mamá. Eso te falta. Por eso eres incapaz. Y como eres incapaz, necesitas un representante. Necesitas tu papá, necesitas tu mamá, necesitas el tutor, necesitas el curador. Necesitas. Y cuando hablamos de incapacidad, hay dos tipos de incapacidad. Aquí tenemos la incapacidad absoluta y la capacidad de ejercicio restringida. Dos tipos de incapacidad. Vamos a empezar con la incapacidad absoluta. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es la incapacidad absoluta? Dice, son aquellas personas que jamás, nunca, jamás van a realizar actos jurídicos válidos. Nunca, no pueden, jamás. No pueden realizar actos jurídicos válidos. Siempre van a necesitar un representante. Siempre. Profesor, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que jamás pueden realizar actos jurídicos? Son incapaces absolutos. Primer caso. Un solo caso, un solo caso. Los menores de 16. Las personas menores de 16 no pueden hacer nada. No se pueden casar, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer testamento, no pueden hacer nada. Profesor, ¿y si lo hace? Si lo hace, no sirve, no vale, no existe. Entonces, los que tienen menos de 16 años no pueden hacer nada. Necesitan su papá, necesitan su mamá, necesitan tutor, necesitan. Ahora pasamos al otro caso. Capacidad de ejercicio restringida. ¿Quiénes son ellos?
son aquellas personas que en cualquier momento van a recuperar. ¿Qué cosa van a recuperar? Su capacidad de ejercicio plena. En cualquier momento recuperan su capacidad de ejercicio plena. En cualquier momento. No sabemos cuándo, pero van a recuperar su capacidad de ejercicio plena. Profesor, ¿y quiénes son ellos? Acá tenemos varios casos. Primer caso. Los mayores de 16 y los menores de 18. Primer caso. Segundo caso. Los toxicómanos. ¿Quiénes son los toxicómanos? Las personas que consumen sustancias alucinógenas, drogadictos. Tercer caso. Ebrios habituales. ¿Quiénes son los ebrios habituales? Las personas que consumen bebidas alcohólicas, pero habitual. Tiene que ser habitual, o sea, constante, todos los días. Siguiente caso, los pródigos. ¿Quiénes son los pródigos? Las personas que despilfarran su dinero, malgastan su dinero. Pero no solamente eso, ponen en peligro su vida. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, hoy día cobro mi sueldo. Hoy día me pagan. Hoy día cobro mi sueldo. ¿Qué hago? Me voy a la cantina, ¿sí o no? Me voy a la cantina y todo mi sueldo me lo gasto en cerveza. Al día siguiente no tengo ni un sol, ni para comprar un pan. Eso se llama pródigo. ¿Por qué? Porque despilfarro mi dinero, malgasto mi dinero y no solamente eso, pongo en peligro mi vida. Ahora, ¿con qué voy a comer? Ese es pródigo. Siguiente caso. Los malos gestores. ¿Quién es el mal gestor? Mal gestor es la persona que no saben administrar bienes. No saben administrar sus bienes. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, yo tengo mi empresa. Mi casa, el banco me está embargando mi casa porque no pagué la deuda. Mi carro, mareado lo choqué. Mi empresa está en la bancarrota. ¿Soy un desastre, sí o no? Soy un desastre. Entonces, yo voy a ser un mal gestor. Y por último caso, las personas que están en estado de coma. Las personas que están en estado de coma tienen capacidad de ejercicio restringida. Ellos, solamente ellos van a ser personas con capacidad de ejercicio restringida. ¿Listo? Muy bien. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y el sordomudo? ¿Y el ciego sordo? ¿Y el ciego mudo? El que tiene síndrome de Down, ¿no? Privado de discernimiento, síndrome de Down, los esquizofrénicos loquitos. ¿Qué cosas son ellos? ¿Incapaces? Ellos son discapacitados. No te confundas, No te confundas. Incapacidad con discapacidad. El incapaz necesita representante. El discapacitado no utiliza representante. Entonces la pregunta es, ¿un discapacitado se puede casar? ¿Un discapacitado puede trabajar? ¿Los discapacitados pueden tener capacidad de ejercicio plena? Si es que llegan a los 18, ¿sí o no? Entonces seguramente tú has visto, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down se casan, estudian, trabajan, hasta tienen hijos. Entonces, tienen capacidad de ejercicio. Otro caso, otro ejemplo. Seguramente te has dado cuenta, seguramente tú has visto. Por ejemplo, en el examen de admisión,
¿Has visto que en el examen de admisión hay una modalidad discapacitados? Los discapacitados dan examen. Pero dan examen. ¿Sí o no? Listo. Listo, muy bien. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que se haya podido entender. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Nos vemos.